Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Sé que todos han venido por el cariño y la admiración que seguramente sienten por Mirta, que es una persona tan inquieta, tan audaz, en el buen sentido lo digo yo, porque admiro la gente que escribe y se atreve a mostrar lo que escribe. Eso, para los que escribimos y no mostramos, es especial para mí eso. Bueno, este libro, alguna vez, que vamos a presentar hoy, ha obtenido el segundo premio en el concurso San Luis Libro te publica tu primer libro. Alguna vez ha ganado el segundo premio en el género literario. La autora es Mirta Aide Sotomayor Méndez. En el jurado estuvo gente muy querida de acá de San Luis, todas mujeres ellas, que son la profesora Susana Pérez de Sánchez Vaca, Beni del Valle Sá, Teresita Morán de Balchef y Silvina Manfredi. Ellas son quienes han determinado que alguna vez mereciera obtener el segundo premio en este género lírico. El tema del libro es el amor. Cuestiona la espera, pregunta, reclama, exalta emociones, en fin. Habla del amor con fuerza que enaltece al ser humano. Lo van a presentar y van a hablar de las características literarias y van a analizar el libro la profesora Marisa Cidanela Rodríguez, la docente Carla González y la profesora Zulma Rodríguez, que va a hacer una actividad y va a interactuar con el público presente, además de leer una poesía. Luego Javier Bautista y Gabriela Rojas van a bailar, van a interpretar la Zamba del Atardecer de Jorge Argañarás. Zulma va a leer el poema número 38 del libro y tenemos a disposición y a la vista de todos una muestra fotográfica de Sandra Oliva que alude al amor. Yo los dejo con la querida amiga Mirta Aide Sotomayor de Méndez y las profesoras que van a presentar y hacer la crítica literaria de la obra. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias por estar acá. Buenas tardes a todos los presentes. A mí me parece muy pertinente hablar un poquito del prólogo antes de empezar a mencionar aspectos de la obra, porque dice claramente cuál es la intención de esta autora, ¿sí? Lo que busca principalmente es interpelar al lector. Es una voz femenina, ¿sí?, que busca sensibilizarlo, mostrar todo ese sentir que siente una mujer cuando ha amado, o si ya ha amado o está amando, esas emociones que se van a reflejar perfectamente en el poema, porque digamos que el medio poético es la forma más pertinente para demostrar los sentimientos humanos. Por ejemplo, en el prólogo, y respecto al objetivo de la obra, dice: mujer con ansias de poeta, o mujer buscando las palabras para expresar con versos la fogosidad, la efervescencia, el apasionamiento, el arrebato, el delirio. Un yo lírico femenino que desnuda sus emociones más íntimas, que interpela a otras mujeres aún sin proponérselo. Una necesidad de buscar en el poema la excusa perfecta para que hable el alma, para que fluya el lenguaje sin corsets. Poesías para mostrar las heridas, pero también para construir la esperanza que los sueños ayudan a fabricar. Toda la obra, ¿sí?, es un tránsito por la vida de la persona que ha amado o amó. ¿Y cuál es el medio para expresar los sentimientos? El lenguaje poético.
La expresión artística a través de la palabra, ¿sí? La forma verbal, eso es la poesía, expresión artística a través de la palabra. Este es el medio por el cual la poeta expresa esos sentimientos, ¿sí? Ese sentir del alma, lo desnuda, ¿sí? Desnuda esos sentimientos, los expresa con emoción, las heridas, las alegrías, la incertidumbre, todos estos sentimientos que a las mujeres nos ha tocado vivir, que bueno, el poema es el mejor testigo de este hecho, ¿sí? El centro de la creación poética es la palabra. Entonces, relacionándolo con esto, todas las temáticas apuntan a ese camino. Ese es el medio para poder expresar los sentimientos. Este tránsito que abarca la obra incorpora primero la ilusión, ¿sí? Esa incertidumbre, esa naturaleza que nos despierta la poesía cuando nos estamos enamorando, el amor, ¿sí? Cómo se vive el amor, ¿sí? Cómo nos revoluciona los sentidos el estar enamorados. Luego viene el desamor, ¿sí? A veces el dolor, el sufrimiento y por último la soledad, ¿sí? ¿Qué hay después? ¿Cómo construimos nuestra vida? ¿Cómo sigue la vida después de amar? Y ahora sí, yendo al poema, que es lo que nos interesa, para mostrar, por ejemplo, la temática de la ilusión, quisiera leerles unos versos que reflejan, ¿sí? Este sentimiento. Este es uno de los sentimientos que muestra el poema. Al redoble de tus ansias, un tropel de inquietas mariposas cultivé, enloqueciendo así los vacíos de mi existencia. Apareciste una tarde prejuiciosa, encontrarnos asusó vendaval de pasiones festivas. Loca la risa, los sentidos desilvanados, treparon los rojos andamios del amor. Y adelante, muy adelante, se sonrojó de soles mi ávido costado, presuroso por sonreír al amor. Todo esto que genera el saber que nos estamos enamorando o cómo nos incentiva el saber eso. Todo lo que sentimos cuando nos estamos enamorando, cuando estamos conociendo a alguien, nos revoluciona los sentidos de alguna manera, entonces nos trae esperanza al alma, nos da alegría. Y aquí, como en todos los demás poemas, la naturaleza cobra importancia, porque no es solo el escenario donde se describen estas emociones o con las que se relacionan, sino que también es el medio, sí, es la cómplice, porque la naturaleza es cómplice de esos sentimientos que se están expresando. Entonces, todas las temáticas, los versos están plagados de ese tinte que nos entrega la naturaleza, sí, y que sí empieza a ser testigo de este gran sentimiento que vive la mujer enamorada. La otra temática es el amor, ¿sí? El amor cuando ya estamos en una pareja, ¿sí? Cuando lo estamos viviendo, cómo lo vivimos, hasta dónde podemos amar. Por ejemplo, en los versos siguientes vamos a también poder observar estos ejemplos. Derrumbaste la impenetrable muralla, devastaste con tu sonrisa años de infortunio. Eres suave plegaria que entibia mis oídos, eres amor silvestre, pleno, único, diferente. Sin vallas, sin fronteras, solamente brisa efímera, breve, ardiente. Nombrarte pone en éxtasis mis sentidos, y un delirio no conocido embarga mi condición de mujer. Cómo llena el amor, cómo llena el amor el alma de la mujer enamorada. Entonces, otra vez vemos cómo a través de la naturaleza se manifiestan estos sentimientos, ¿sí? Que le confieren a la vida otra validez. El amor, de alguna manera, determina la concepción que tenemos de la vida. Otra temática es cuando seguimos hablando del amor, ¿sí? Cuando nos estamos revolucionando, cuando el amor revoluciona nuestros sentidos. Y esto se ve reflejado en los siguientes poemas. Amanece mi piel en tu piel, tibia luna preñada de misterio. Qué claro instante, qué mágico encuentro, tu piel en mi piel. Hay en el aire un duelo de mariposas, una imprudente caricia de jazmines. Qué imagen tan amada, qué arrogante celo de narcisos, qué sudor de corceles. Qué intenso fuego, tu piel en mi piel. Nada más hermoso y mágico, ¿sí? Que el sentirse amado. Nada más hermoso que eso. Es lo que expresa este poema y que creo
creo que es uno de los sentimientos más verdaderos y más fuertes que puede sentir un ser humano y que le dan más significado a la vida. Luego de a veces haber amado, de haber vivido una experiencia tan hermosa, tan placentera, suele pasar, y lo vivimos a diario, ¿sí? Son experiencias que son parte de la vida y cada vez más cotidianas. El dolor, la indiferencia, el desamor, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ya no tenemos ese ser que nos acompaña? ¿Cómo sobrellevamos este sentimiento? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo se manifiestan estas sensaciones en la voz poética, ¿sí?, de la obra? Lo vamos a ver en los siguientes versos. Silencio maldito, pertinaz martirio. Deja de carcomer con un sinfín de notas malogradas el rincón más esquivo de mi alma. No fustigues con desconocidas palabras el reclamo de las calas. No busques respuestas a la acabada materia, el sentido fenecido de un ayer de nostalgia estremecida. Devuélveme la paz, el sosiego, la indiferencia. El no sentir, el no ser, del no amar, de la nada. Ese es el estado en que queda el alma, el vacío, cuando una persona nos dejó de amar, o la indiferencia que nos están generando, su ausencia. Entonces, nuevamente la voz poética, la voz expresiva nos muestra ese eco, ¿sí?, ese deseo anhelante que queda cuando una persona se ha ido, y sin embargo el alma lo necesita de ese ser que nos acompañe. Otro ejemplo de estos sentimientos que son parte de la experiencia del amar, lo reflejan estos versos. Desgarrado por alambre de púas, despedí una mañana mi corazón. Se lo llevaron los ríos de la vida, lo sepultaron las piedras del desamor. Retumbos de muerte se llevan consigo los desamados despojos hasta su lecho fatal definitivo. Sigue hablando ese yo lírico desgarrado, ¿sí?, que pide auxilio, ¿sí? Es el eco del deseo, de ese desengaño que afecta al alma y que de alguna manera tiene que fluir a través del ser. En este caso la poesía, la naturaleza, el sentir poético, las palabras, ¿sí?, el lenguaje, la forma verbal nos expresan este sentimiento que muchas veces es parte de nuestra alma y de nuestra vida, pero bueno, lo tenemos que vivir de alguna manera, y bueno, y es parte de la experiencia de esta obra también. También otro de los sentimientos que afectan este tránsito de la obra, ¿sí?, es el desamor y la soledad más precisamente. Construyo tus senderos del poseer océanos de soledad. Mutilo sentires tras los álgidos barrotes de mi corazón. Soy maltratado mendigo de sol, materializada caricia de la nada, víctima inconfesada del amor. Me acosan fantasmas prófugos del desencanto. Arrastro un vencido cuerpo por los áridos caminos del silencio. Otra vez ese cuerpo, ese sentir, esas huellas de la soledad que cobran vida en el interior del poema, pero expresan este dolor y ese desamor, y como dice el verso, materializada caricia de la nada. No se es nada a veces, uno siente que no es nada, no queda nada después del amor. Ese es el sentimiento, ¿sí?, al que hace referencia la obra. Es duro, es difícil, pero son los tránsitos, ¿sí?, son los sentimientos que se van viviendo a través de este tránsito de la vida, que implica el ser enamorado y el haber sido amado. Y muchas veces, bueno, quedan estas huellas y este sentimiento desgarrador que nos va destruyendo, pero bueno, a la vez el poema es, digamos, la vía para poder expresarlo. Y acá el yo lírico es muy notable y muy sincero. Y haciendo una relación entre todos los poemas leídos y volviendo a esto del tránsito, ¿sí?, de la vida de la persona que ha amado o ha sido amada, rescatamos que en el estilo de Mirta
existe, ¿sí?, o se combinan la naturaleza. Siempre la naturaleza está presente en la obra. Desde las plantas, los animales, los olores, los colores, las imágenes son recursos que predominan en su obra y que le dan un tinte a ese sentimiento que ella quiere expresar, ¿sí?, a través del amor y de la obra, que es lo más, digamos que es la voz poética, el lenguaje literario, la poesía es el camino para poder expresar estos sentimientos que son parte de la vida y que todo poeta, no hay poeta creo en el mundo que no haya hablado del amor. En este caso es muy evidente que es el único medio, el más apropiado para expresar literariamente los sentimientos humanos. Nada más. Buenas tardes, mi nombre es Zulma Fernández. Te agradezco, Mirta, por invitarme a leer tus poemas tan bellos. Hemos repartido unas florcitas con algunos pedacitos de las poesías, con versos, a modo de rompecabezas de la obra. La idea es que el que se anime, la que se anime, cuando quiera, puede leer el poema que le tocó, el versito. Con el desenfado de un ángel travieso atravesaste el umbral de mi mediodía. Vendaval de sol, caleidoscópica risa del verano, despojaste el polvo de calladas amapolas, pintando enrojecidos faroles en la tarde. Una constelación de pájaros, un peregrino suspirar de mariposas, me exigías. Todo era poco. Un beso, una caricia y hasta el licor más sensitivo de magia carecía. Solo querías tomarlo todo. Tu persistencia de embravecido oleaje repugnaba por torcer la altiva dureza del acantilado. Si era sílice, si era ébano, si era sueño, si era loco, no importaba. Solo querías tomarlo todo. Así escuchábamos uno de los poemas de Mirta, que lo podemos encontrar en el libro. Es el poema número 16, el que acaba de leer la profesora. Mi nombre es Carla. Buenas tardes para todos. Hoy yo podría empezar hablando de esta solapa que tiene el libro, donde se enuncian en algunos renglones acerca de la formación de Mirta, pero yo creo que lo esencial y lo más satisfactorio para Mirta no está en esta solapa, sino en el interior de este libro, donde ella deja ver su esencia, su alma, lo que está dentro de ella y hoy le quiero decir gracias porque ella nos permite descubrir ese ser maravilloso, tierno, amoroso que está dentro de ella a partir de sus letras. Bueno, no voy a hablar mucho de esta solapa porque como nosotros, si estamos aquí, es porque la conocemos. Yo sé que hay personas aquí que la conocen mucho y ya voy a mencionar algunas. Bueno. En las páginas de este libro, nosotros no solo observaremos, sino que disfrutaremos de una obra magistral que está cargada de sentidos y con una elaboración meticulosa y sobre todo con un estilo propio. No es una copia de nadie, ella tiene su propio estilo. A lo largo de la historia descubrimos tres formas de expresión femenina: la lésbica, la feminista y la femenina. Con Safo de Lesbos, a fines del siglo VI a.C., podemos observar, por ejemplo, cuando leemos el poema que dice: mira que soy mujer atribulada, vida marchita y alma desalada, aspirando al prodigio de tu abrazo. Ven sobre mí, mujer, blando oleaje, suave alborada, brisa en el ramaje, y adormézcame el sol en tu regazo.
Así escuchamos esta poesía de Safo de Lefos, y ahora con el nacimiento en el año 1651 de Sor Juana Inés de la Cruz, nos encontramos con una expresión un tanto más feminista. Por ejemplo, ahora tomo los versos de Sor Juana Inés de la Cruz que dicen: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Posteriormente encontramos en las letras de Juana de Ibarburu una literatura femenina, cuando dice, por ejemplo: te doy mi alma desnuda, como estatua a la cual ningún cendal escuda, desnuda con el puro impudor de un fruto, de una estrella o de una flor, de todas esas cosas que tienen la infinita serenidad de Eva antes de ser maldita. A mediados del siglo XX, cuando las mujeres le dan voz a lo que viven y sienten, es cuando empiezan a darle voz las mujeres a lo que viven y sienten. En este momento yo citaré una parte del prólogo donde la profesora María de los Ángeles Bianchi dice que en la obra de Mirta aparece un yo lírico femenino que desnuda sus emociones más íntimas, que interpela a otras mujeres aún sin proponérselo. Si realizamos nosotros un recorrido en todas las obras o los poemas de Mirta, encontraremos una abundante incorporación de figuras y tropos que están presentes en ese yo lírico que desnuda su alma, su ser, su todo. Aparece la metáfora, recurso abundante que en los poemas nos sensibiliza y con ternura juega con la imaginación en la plenitud de su inocencia. Una de las metáforas que en esta tarde he tomado es desgarrada mora, y también la que comentaba recién, leía mi compañera. Bueno, donde decía desgarrado por alambres, acá está, desgarrado por alambres de púas, despedí una mañana mi corazón. En esas metáforas que Mirta incorpora, como en la que leí, desgarrada mora, nos imaginamos una mora tan frágil, tan dulce, tan llena de vida, desgarrándose como un corazón que ha sido maltratado, dejando caer sus gotas de sangre. En todos sus poemas también encontramos, como decía mi compañera, una relación y un contacto permanente del ser con la naturaleza. Otros recursos que podemos ver son las aliteraciones, por ejemplo, cuando dice jugosos ganados de jardín negado, comparaciones, te pertenezco como la hiedra al muro, como las olas a la mar. O por ejemplo, reverdece mi piel como hierba en verano. Aparecen también los recursos de oxímoron, pequeño pasajero de mi jardín. Las personificaciones. Pequeño pasajero de mi jardín, sin pétalos, sin pájaros. ¿Puede existir un jardín sin pétalos y sin pájaros? No. No. Otros recursos son las personificaciones, por ejemplo, cuando mi compañera también leía, apareciste una tarde prejuiciosa. Era la tarde la prejuiciosa. O por ejemplo, se sonrojaron los candiles del pasado. Bueno, así podemos dedicar horas y horas disfrutando con el hallazgo de
infinitos recursos inscritos en la obra, pero lo continuaremos en el confort de nuestros hogares, con la profesora también. Y en este momento los voy a invitar a que leamos juntos el poema número 15, que lo tienen en sus manos, es el que estaba hecho un rollito. Lo va a leer la autora. Pequeño pasajero de mi jardín, sin pétalos, sin pájaros. Batiste al ardor de tu ráfaga mi descolorido transitar, insípido y sin máculas. Al redoble de tus ansias, un tropel de inquietas mariposas cultivé, enloqueciendo así los vacíos de mi existencia. Apareciste una tarde prejuiciosa, encontrarnos asusó vendaval de pasiones festivas. Loca la risa, los sentidos desilvanados treparon los rojos andamios del amor. Amanecida las manos, desconcertado el corazón, salió a buscar repiques prestados a los dulzores de primavera. Se ardió la tarde de fogosos colores y las cigarras envidiosas cantaron plenilunios de diciembre. Atrás se empequeñecieron los candiles del pasado y adelante, muy adelante, se sonrojó de soles mi ávido costado, presuroso por sonreír al amor. Es así como a través de sus letras, de sus poemas, descubrimos hasta lo más íntimo de su ser. También mi compañera leyó hace rato unos versos en los que prácticamente Mirta se define. Dice: soy maltratado mendigo del sol, materializada caricia de la nada, víctima inconfesada del amor. Nosotros también con la profesora acaban de leer el poema número 16, en el que encontramos una denuncia a la sociedad. Esa sociedad que decide quedarse, que mira, señala, juzga, desgarra sin piedad, olvidando que el otro es un ser, un humano, una persona que no solo produce y piensa, olvida que es mujer y que siente, que entrega sin esperar nada a cambio, que sueña y no solo lucha por alcanzar esos sueños, sino que con un corazón samaritano ayuda al cumplimiento de los sueños de los demás. En este instante hablo desde mi experiencia como amiga, como compañera, y como tal vez alguna vez me sentí un ser desprotegido y solitario, y justo en ese momento tuve la bendición de encontrarme con un ángel en mi camino. Alguna vez alguien me dijo: en la vida aparecen ángeles o contactos divinos, no los dejes ir. A mí me dicen el nombre Mirta, y junto con su nombre se vienen el de mis padres y también el de mi prometido, y esos 4 nombres que son muy importantes en mi historia me remiten a sueños que se hacen realidad. Bueno, algunos me conocen, otros no, pero desde que yo empecé a estudiar y la conocí a Mirta, me ayudó siempre, y con un corazón desinteresado. Los que estamos acá la conocemos, sabemos quién es, y por eso yo considero que es muy importante valorar, y me atrevo a decir públicamente gracias por todas las horas compartidas e invertidas en nosotros, en mí. Gracias totales por lo que hizo por mí. En mi historia nunca será olvidada, aunque la distancia o la vida nos aleje. Hay cosas, acciones y personas que no se olvidan.
Es un honor para mí estar aquí, porque no solo he leído ese libro, he visto la emoción contenida en sus rostros después de cada escrito, la risa después de las metáforas, las lágrimas que giraban en torno a las letras dedicadas a sus héroes, su padre, su familia. En este libro que hoy se presenta, no solo está su literatura, están sus sueños y está su vida. Ahora yo, en nombre de Mirta, concluyo estas palabras dando gracias a todos los presentes por estar acá, en especial a su familia y sobre todo a su glorioso padre, a Margarita Zavala, su primera profesora que la formó en poesía, a María de los Ángeles Bianchi, a Cristina Castro, a Zaida Daruich, a Francisco Almena y a sus hijos que desde siempre le hicieron el aguante. Y bueno, Mirta, para concluir, le digo que disfrute este logro, alguna vez. Es posible porque alguna vez lo soñó, alguna vez lo expresó y alguna vez lo mereció. Muchas gracias. Derrumbaste la impenetrable muralla, devastaste con tu sonrisa años de infortunio. Eres suave plegaria que entibia mis oídos. Eres amor silvestre, pleno, único, diferente, sin vallas, sin fronteras. Solamente brisa efímera, breve, ardiente. Nombrarte pone en éxtasis mis sentidos y un delirio no conocido embarga mi condición de mujer. Hembra que destila amanecidas caricias, entrega díscola a una pasión profunda e inexplicablemente sedienta de placeres. Sí, a continuación van a representar una danza y en el medio de la danza también vamos a hacer un recitado. ¿No? Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Sé que todos han venido por el cariño y la admiración que seguramente sienten por Mirta, que es una persona tan inquieta, tan audaz, en el buen sentido lo digo yo, porque admiro la gente que escribe y se atreve a mostrar lo que escribe. Eso, para los que escribimos y no mostramos, es especial para mí eso. Bueno, este libro, alguna vez, que vamos a presentar hoy, ha obtenido el segundo premio en el concurso San Luis Libro te publica tu primer libro. Alguna vez ha ganado el segundo premio en el género literario. La autora es Mirta Aide Sotomayor Méndez. En el jurado estuvo gente muy querida de acá de San Luis, todas mujeres ellas, que son la profesora Susana Pérez de Sánchez Vaca, Beni del Valle Sá, Teresita Morán de Balchef y Silvina Manfredi. Ellas son quienes han determinado que alguna vez mereciera obtener el segundo premio en este género lírico. El tema del libro es el amor. Cuestiona la espera, pregunta, reclama, exalta emociones, en fin.
habla del amor con fuerza que enaltece al ser humano. Lo van a presentar y van a hablar de las características literarias y van a analizar el libro la profesora Marisa Cidanela Rodríguez, la docente Carla González y la profesora Zulma Rodríguez, que va a hacer una actividad y va a interactuar con el público presente, además de leer una poesía. Luego Javier Bautista y Gabriela Rojas van a bailar, van a interpretar la samba del atardecer de Jorge Argañarás. Zulma va a leer el poema número 38 del libro y tenemos a disposición y a la vista de todos una muestra fotográfica de Sandra Oliva que alude al amor. Yo los dejo con la querida amiga Mirta Inés Sotomayor de Méndez y las profesoras que van a presentar y hacer la crítica literaria de la obra. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias por estar acá. Buenas tardes a todos los presentes. A mí me parece muy pertinente hablar un poquito del prólogo antes de empezar a mencionar aspectos de la obra, porque dice claramente cuál es la intención de esta autora, ¿sí? Lo que busca principalmente es interpelar al lector. Es una voz femenina, ¿sí?, que busca sensibilizarlo, mostrar todo ese sentir que siente una mujer cuando ha amado, o si ya ha amado o está amando, esas emociones que se van a reflejar perfectamente en el poema, porque digamos que el medio poético es la forma más pertinente para demostrar los sentimientos humanos. Por ejemplo, en el prólogo, y respecto al objetivo de la obra, dice: mujer con ansias de poeta, o mujer buscando las palabras para expresar con versos la fogosidad, la efervescencia, el apasionamiento, el arrebato, el delirio. Un yo lírico femenino que desnuda sus emociones más íntimas, que interpela a otras mujeres aún sin proponérselo. Una necesidad de buscar en el poema la excusa perfecta para que hable el... Yo quería agradecer a Mirta por haberme convocado esta tarde, a compartir con ella la presentación de este libro y no dejar de destacar la persona que ha sido, no solo como amiga, sino como compañera de estudio y, como dijo Carla, siempre tan solidaria, atenta, consciente de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y eso siempre ha sido parte de su obra, ha sido parte de su experiencia que nos ha transmitido y para mejorar, nos ha ayudado para mejorar. Así que le agradezco en el alma porque es una gran amiga, una gran compañera de vida. Sé que, bueno, siempre va a estar y agradezco nuevamente por haberme ayudado a leer su obra, porque también desde que ella la iba confeccionando, íbamos leyendo los bocetos, los borradores, y bueno, y he compartido con ella la emoción que ha generado estas palabras, esta poesía que es la voz de su alma. Así que le agradezco por haberme hecho partícipe y testigo de este poema, que, bueno, por cierto es mi género preferido, así que yo lo disfruto cuando leo su poesía, y también sé que, bueno, todos lo van a disfrutar cuando tengan el libro en sus manos. Bueno, simplemente muchas gracias por acompañarme en este momento importante, porque uno en la vida hace cosas y el libro va a trascender mi propia vida. Gracias.
Además, de la cultura, sí,